¿Habrá una esperanza para la democracia en Cuba en un futuro cercano? Yo espero que sí. Espero que sí. Yo he estado en contacto con grupos de chicos, por ejemplo, que son chicos, bueno, gente joven. Yo soy un viejo, entonces un chaval de 30 años para mí es un chico, pero de grupos de socialdemócratas cubanos que están tanto en La Habana como fuera en América Latina y en Europa, y yo creo que tienen la posibilidad de ser parte de una reconstrucción democrática en Cuba, porque el problema es este: no hay revolución totalmente, no hay sistema totalmente malo. Y este es el problema de los que te venden la revolución cubana como lo más malo del mundo. Obviamente salió mal casi todo, pero tiene algunas ventajas. Ojalá y el sistema de la educación para todos, ojalá y la salud para todos en mucho mejores condiciones que ahora, que es un desastre. Pero ojalá algunos de los logros reales de la revolución cubana, los poquitos que eligió el Partido Comunista para darse bombo, se puedan mantener en una Cuba democrática y no se demuela todo, que fue lo que pasó en la Unión Soviética, o lo que pasó en los países, en las 11 repúblicas soviéticas. Entonces, yo espero que Cuba pueda emprender una ruta democrática, socialdemócrata, que preserve lo que sea rescatable de lo que ha vivido Cuba durante los últimos 60 años, 61 años, 62, 63 años, es el 59.